Debemos agradecermos ao Senhor. Orar meditando. Corazón de Cristo, mirarán al que traspasaron. Quiero proponer como meditación gozne, bisagra, en un cierto sentido, entre lo que sería la tercera y cuarta semana de ejercicios de San Ignacio, la contemplación de Jesucristo muerto en cruz, glorificado y dando la vida, es decir, la escena de la lanzada. Primero, la escena de la lanzada. Escuchado esa palabra final, todo está cumplido. Juan 19:30. Es el final. No hay amor más grande. La máxima gloria de Cristo es la gloria de amar. Esta es su verdadera conquista. Y entrega el Espíritu. Juan 19:30. Es una expresión enigmática que no se suele decir de un hombre que muere y que expresa que derrama sobre el mundo ese perfume que había aspirado durante toda la pasión. Cristo ahora lo da, lo expira. No solo es que expira, que muere, sino que la docilidad total al Padre, su obediencia amorosa, nos hace descubrir ahora ese tesoro. Ese tesoro en los versículos siguientes queda incluso más claro. La escena de la lanzada es para personas que se adentren con mirada contemplativa en la definitiva y total manifestación del don de Dios. Por eso, en San Juan es como el culmen de la revelación. Todo el Evangelio de San Juan es la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. Ahora en esta escena de la lanzada, el Hijo único, el que estaba junto al Padre, al que nadie ha visto nunca, nos lo va a revelar ahora de modo pleno, dejándose abrir el corazón, que es lo más interior, el costado, lo más interior de la persona, para entrar en el insondable abismo de Dios. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, que era un día solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirara. Juan 19:31. Se trata como de darles el golpe de gracia por si todavía quedaba algo de vida en ellos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:32-34. Esta es una escena con una concentración de detalles, con una carga simbólica muy notable. Es el punto culminante donde San Juan nos hace ver el signo escatológico. Los signos en San Juan son los milagros hasta el último, que es la resurrección de Lázaro. Pues bien, este momento es signo último, signo definitivo, englobante de todos ellos. Aquí Cristo va a manifestar plenamente su gloria, y la gloria es la manifestación de la bondad de Dios. Punto 2. La glorificación de Cristo. San Ignacio dice al comienzo de los ejercicios: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. Alabar es reconocer esa gloria. La gloria es, pues, Cristo glorificado. Y aquí la glorificación en San Juan tiene una unidad temporal con el ser puesto en cruz, el ser elevado. Cuando yo sea elevado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él
tenga salvación. Juan 3:14. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que soy yo. Juan 8:28. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Es el grito de exclamación del centurión romano en el Evangelio de San Marcos. Este Evangelio comienza así: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el centro de este Evangelio está esa proclamación de fe de Pedro: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y se cierra con la proclamación de un pagano que reconoce en ese hombre que no muere como cualquier otro. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. El Hijo del Hombre ensalzado, levantado. Hay un levantamiento, hay una glorificación, que no solo es levantamiento de la resurrección, sino que es el levantamiento en la cruz. Por eso en San Juan, cruz, resurrección y Pentecostés tienen una unidad en esta escena, porque es Cristo muerto como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era la identidad profunda que San Juan Bautista revelaba a sus discípulos al comienzo del Evangelio. San Juan hace coincidir el momento en que los corderos pascuales se inmolan en el templo de Jerusalén, con la celebración de la Pascua, como era el día de la preparación. Juan 19:42. La preparación es la incisión de los corderos para la comida pascual. Cristo asume la entraña de lo que era la religión judía para ahora, poniéndose Él como centro, establecer una nueva economía religiosa, una nueva etapa en la salvación en torno a su persona, en torno a Él muerto, en torno a Él glorificado. Es un muerto que da la vida, resucitado, y que derrama el don del Espíritu. Punto 3. La unción de Betania. Hay una escena que el Señor veía como anticipo de este momento: la unción de Betania, cuando aquella mujer con un vaso precioso de alabastro unge a Jesús con un perfume precioso, y Cristo dice que está anticipando su muerte y su sepultura. Ese gesto anticipado se verifica en ese momento. No es un vaso de alabastro, es el vaso de la humanidad preciosa de Cristo. Es un vaso que va a ser roto por la lanza del centurión romano en el costado, que va a abrir, va a golpear ese vaso, va a golpear esa roca. La roca de la que bebía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era figura de esa roca. San Pablo, en 1 Corintios 10, habla de cómo bebimos en la roca y después dice: la roca era Cristo, roca autem erat Christus. Había un profesor en la Gregoriana de Arqueología Cristiana, el padre Martínez Faccio, un hombre de Dios, toda su vida estudiando las piedras para descubrir en la arqueología cristiana también el depósito de la fe de la Iglesia. Es una de las fuentes para reconocer la fe y la vida de la Iglesia. Es una cosa impresionante. Normalmente en la Universidad Gregoriana se terminan los cursos con un aplauso de agradecimiento al profesor. Ese hombre arrancaba un aplauso en cada una de sus lecciones. Cuando murió, quiso que en su recordatorio estuviera escrita esta frase: roca autem erat Christus. Toda la vida estudiando rocas como arqueólogo cristiano. La roca era Cristo. Preciosa anécdota. Este es el momento, y el soldado golpea y abre para hacer la autopsia. ¿De qué ha muerto este hombre? La autopsia dice que ha muerto de amor. Decimos que Cristo asume el puesto del Cordero Pascual. Es la última incisión. La incisión en Cristo es esta lanzada.
De hecho, después hay otro dato que recoge el evangelista y que era una de las prescripciones del Éxodo referidas al Cordero Pascual. Al Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso. Quebraron las piernas del primero de los malhechores y del otro crucificado con él, pero a él no le quebraron las piernas. Juan 19:32 siguientes. En esto, San Juan está descubriendo el cumplimiento de esa profecía. No le quebraron hueso alguno. Por eso Jesucristo es el Cordero Pascual. No le quiebran, no le hacen el crucifarium, el quebrantamiento de los huesos, el toque de gracia. Punto 4. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos a acercarnos a esta humanidad que es la roca, que es Cristo. 1 Corintios 10:1. Y retomar los textos del Antiguo Testamento, Números 20:8. Esta lanzada deja abierto de par en par la novedad de lo que Dios nos estaba reservando. Hay un paralelismo con este momento de la lanzada. La lanzada es abrir en Cristo lo que Él llamó su templo. Recordemos que en Juan 2 hay una escena, la purificación del templo, en la que Cristo entra en el templo y arroja a los cambistas. En esa escena solemos descubrir ciertamente el celo de Jesucristo por la casa de Dios, su carácter, pero en realidad sucede algo más profundo. El profeta Miqueas en el capítulo 5 había anunciado que el Mesías vendría con lejía de lavandero a purificar el templo, a purificar la tribu sacerdotal, los levitas. Cuando Cristo hace esto en el templo, los judíos saben lo que está detrás de este gesto, de esa acción, y por lo tanto están pensando, este hombre se está arrogando unas prerrogativas que son propias del Mesías. Por eso le preguntan, ¿qué señal nos muestras para obrar así? ¿Pretendes ser el Mesías? ¿Cuáles son tus signos de credibilidad? Y Jesús les responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. San Juan siempre habla en 2 niveles. Aquellos judíos creen que está hablando del templo material de Jerusalén. O sea que este templo, que se ha tardado 46 años en construir, tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:20. Del santuario de su cuerpo, el templo. Y esto es una de las cosas impresionantes cuando se va a Jerusalén. Está destruido, no queda nada. Para los judíos, ahí está el drama del templo destruido, pisoteado, invadido por las mezquitas musulmanas, los paganos que han invadido el lugar santo de Dios. Cristo se va a poner en el lugar de ese templo. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo muerto y resucitado. En definitiva, es la Eucaristía. Por eso, ese es el centro de la vida de la nueva religión. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho esto. Juan 2:22. San Juan en esa escena tiene en cuenta lo que Cristo había dicho de sí mismo. Los sinópticos hablan, y es uno de los pasajes enigmáticos, de que en el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó, que es como decir, todo lo anterior queda cancelado y queda abierto el espacio para entrar en el Sancta Sanctorum. Cristo entró con su cuerpo, leemos en Hebreos, en el santuario del cielo, con su propia sangre, con su propio cuerpo. Hay un paralelismo, el velo del templo se rasga. En los sinópticos, ahí no se habla del cuerpo de Cristo,
Con este templo, que es el cuerpo de Cristo rasgado de par en par, es el corazón del costado, el derecho, el templo. Después veremos esas citas en Ezequiel y en Zacarías. Se rasga el velo del templo, es decir, lo que era el centro de la religión judía queda ahora reemplazado por Cristo, por su cuerpo entregado y glorificado, por su corazón. Ahí está el centro del cristianismo, porque es lo medular en el Señor. Ojalá el Señor nos lo haga descubrir. Punto quinto. Al instante salió sangre y agua. Y de ese vaso de alabastro precioso que es la humanidad de Cristo, de esa roca golpeada por la lanza del centurión romano, que la tradición llama Longinos, de ese templo del lado derecho brotan sangre y agua. Esto es lo que suscita la reacción de asombro del testigo, y por eso el versículo siguiente es tan machacón. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 33 al 34. Fijémonos que es un muerto que es herido ulteriormente, y del cual antes de que se presente resucitado, las apariciones, etc., está dando vida, porque la sangre y el agua son la sede de la vida. Ciertamente habrá explicaciones de tipo anatómico para que ello suceda, pero la mirada del discípulo amado, la mirada del creyente que está al pie de ese crucificado, descubre anticipadamente la unidad del misterio, lo que nosotros llamamos el misterio pascual, el misterio de muerte y resurrección. Está aquí, en este costado abierto del que brotan sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebraron hueso alguno, referido a las prescripciones respecto al Cordero Pascual, y mirarán al que traspasaron. Juan 19, del 35 al 37. Por eso San Juan está verificando aquí esa profecía del libro de Zacarías, en la que ahora vamos a adentrarnos un poco. Punto 6. Mirarán al que traspasaron. Esta mirada, que va a ser una mirada de fe, en torno a la cual o desde la cual se construye la vida de la Iglesia, porque ese es el centro. Mirarán al que traspasaron. Aquí está todo el comienzo del itinerario de la espiritualidad del corazón de Cristo. Esto no es algo advenedizo, sino entrañado en la revelación, que tiene momentos puntuales en la historia de los que emerge por motivos de circunstancias. San Juan Eudes es uno de los hombres suscitados por Dios en el siglo XVII, igual que San Claudio de la Colombiere, Santa Margarita María de Alacoque, en un momento en el que una gran herejía, el jansenismo, trataba de alejar al pueblo cristiano de la bondad, de la misericordia, de la cercanía de Dios, encorsetando y escogiendo los corazones del pueblo sencillo. Por eso, Dios interviene a través de estos apóstoles, estos hombres y mujeres, suscitando en ellos una llamada a la Iglesia a no alejarse del corazón de Dios, que tanto se ha acercado al corazón de los hombres. Ved ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no ha recibido nada más que afrentas. El amor no es amado, gritaba San Francisco de Asís, y en esa época de secularización, en países de tradición cristiana, donde se está borrando toda huella de Jesucristo en la sociedad, en la familia, en una atmósfera que cada vez se hace más irrespirable. Nunca es más necesario que hoy
En medio de esa situación, hacerlo presente. Para vivir, para respirar, hace falta un corazón nuevo. Para eso hace falta que al descubrir al corazón de Cristo, por su gracia y su misericordia, no nos cansemos de proclamarlo y lo pongamos como el centro desde el cual vivir toda la vida cristiana. Este es el quicio desde el cual se irradia todo color, cualquier aspecto de la vida eclesial, de la vida moral, de la vida cristiana. Mirarán al que traspasaron. Esa es la mirada que la Iglesia continúa realizando. Ha sido anunciada infaliblemente esa mirada al corazón de Cristo que encausa, que focaliza hacia lo nuclear de nuestra religión, de nuestro culto, como expresión del amor de Dios, que reclama en nosotros, espera y mendiga una respuesta de amor. Eso es la consagración, eso es la reparación, un amor perdonador, una mirada que además trae siempre frutos de salvación. Los que miraban a la serpiente que Moisés levantó en el desierto quedaban curados de sus picaduras. Los que miran al costado de Cristo quedan sanados de sus dolores, de sus pecados. De este corazón brota sangre y agua, que es la fecundidad del sacrificio. De un muerto brota la vida. Es lo que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, descubría en este texto y quedaba asombrado por el hecho de que de un muerto brota la vida. 7. De su seno correrán ríos de agua viva. Tras morir es atravesado, y antes de la Pascua brota de él la vida. En su interior se ha formado ese río de agua viva que nos descubre la lanzada del costado y que es el Espíritu Santo. Es necesario recurrir a descubrir la plenitud de esta escena en esas palabras de Juan 7, donde Cristo habla cuando sube a la fiesta de las tiendas, el último día de las fiestas, el más solemne. Jesús, puesto en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Juan 7:37. Ir a Él y creer tiene el mismo significado. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Juan 6:44. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y a continuación, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Es una traducción que significa lo interior. Propiamente la palabra no es corazón ahí, no es cardia, sino koilía, de sus entrañas. En su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Es decir, del interior de Cristo, de sus entrañas, brotan esos ríos de agua viva, que son el Espíritu, y que recibirían los que creyeran en Él, los que le miraran con mirada salvadora, con mirada de fe. Aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Juan 7:39. La glorificación de Cristo en San Juan es en este momento. Padre, glorifica a tu Hijo. Juan 17:1. Es la entrega de Cristo en cruz, esa sangre y esa agua que son el don de su Espíritu. Este es el que vino no solo con sangre, sino con sangre y con agua. Hay un texto en donde aparece esta expresión vinculada también a este momento del Evangelio. Este es el que vino por el agua y por la sangre, por el Espíritu, por la realidad de la entrega de su carne mortal. Por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. 1 Juan 5:6.
Esta tiene una explicación en un contexto en que algunos negaban la encarnación de Cristo, y por eso el evangelista subraya la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. 1 Juan 5:7. El evangelista San Juan era un gran conocedor de toda la revelación del Antiguo Testamento, no solo en lo que eran referencias a las prescripciones respecto al Cordero Pascual, sino también de los libros proféticos, especialmente Zacarías y Ezequiel, libros a veces difíciles de comprender, pero necesarios para acercarnos a descubrir la plenitud de la revelación ya anunciada y realizada en Jesucristo. Harán lamentación. Punto 8. Del profeta Zacarías voy a explicar 3 o 4 textos nada más que sirvan como indicaciones sobre las que el Señor a lo mejor se puede servir para adentrarnos en esta contemplación ya anunciada. Mirarán al que traspasaron. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Zacarías 12, versículos 9 y siguientes. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. Este es el texto que retoma San Juan en la escena. Mirarán hacia mí en cuanto a aquel a quien traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Harán lamentación. Es una mirada de dolor. Es una mirada reparadora por él, como lamentación, como hijo único primogénito, y le llorarán amargamente, como se llora amargamente a un primogénito. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad, Rimón, en la llanura de Megidón, etc. Con esta mirada de dolor, estamos adentrándonos en lo profundo de la pasión, viendo en qué ha quedado el Redentor. Y un poco más adelante, Zacarías 13:1 dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Es la fuente del corazón de Cristo. Mirarán al que traspasaron. Y a continuación, aquel día extirparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos, etc. Y más adelante en Zacarías 14, del 6 al 8, dice: aquel día no habrá ya luz, se hizo tinieblas, terremoto, sino frío y hielo. Un día único será, no habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Sucederá en que aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental, las habrá tanto en verano como en invierno. Os rociaré con un agua pura. Este es el rocío, esta es la fuente, el espíritu de gracia, el don del espíritu. Brotarán de su interior ríos de agua viva. Y esto lo decía referido al espíritu. Es el don último. Punto 9. Vi un agua que emanaba del lado derecho del templo. Vamos a acercarnos por último a unos textos de Ezequiel que son muy conocidos, pero que ayudan a comprender el alcance de esta escena. De ahí que el evangelista diga: el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero. En la noche de Pascua solemos cantar: vi un agua que emanaba del lado derecho del templo. Ezequiel 47:1. Me llevó a la entrada de la casa, el templo, y he aquí que debajo del umbral del templo, salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo. Es el corazón el lado derecho.
Luego me hizo salir al pórtico, y he aquí que el agua fluía y seguía creciendo hasta un agua que no se podía pasar a nado, y vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles. Es la fecundidad de esta agua. Esta agua sale hacia la región oriental y desemboca en el mar, y en el agua hedionda el agua queda saneada. Todo lo que toca esta agua, que saneando y purificando por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Si es viviente, como que vivirá, revivirá de la nueva creación. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente, etc. Ezequiel 47, 1 siguientes. El agua del lado derecho, ese torrente que todo lo sana, ese torrente que todo lo fecunda a orillas del torrente. A uno y otro margen crecerán toda clase de árboles frutales, la fecundidad del espíritu, en todo tipo de dones, de carismas, de gracias. No se marchitan y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Hablaba del santuario, del templo de su cuerpo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Aquí vemos, y después en la visión del Apocalipsis 22, que esa agua que brota del Cordero está en el centro de la Jerusalén celeste. Este es el culmen, aquí está la plenitud de la revelación. La poesía mística de San Juan de la Cruz lo captó muy bien. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda de esta vereda, otra cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. El corazón de Cristo es la cámara nupcial del Nuevo Testamento. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia tan sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí me prometí de ser su esposa.